Gracias porque hemos podido caminar a tu lado. Oh Dios, hemos podido ver tu gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Oh Dios, hemos podido descubrir a un Dios que era semejante al hombre, que sabía lo que el hombre estaba sufriendo, padeciendo. Un Dios cercano, un Dios que se compadece de nuestra situación y de nuestra debilidad. Un Dios que ha traspasado los cielos y que ha dado su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Gracias, Dios mío. Y en esta tarde, Dios mío, te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir la palabra que estará hoy, Señor, a cargo de Rodolfo. Llénalo de tu Espíritu Santo, Señor, y que Él pueda transmitir todo lo que has puesto en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar un poquito de agua para... Bueno, como están viendo ahí, la reflexión de esta tarde la he titulado ¿Qué es para ti el vivir? ¿Qué es para ti el morir? Quizás debía haberla titulado ¿Qué es para ti y para mí el vivir? ¿Y qué es para ti y para mí el vivir? Y ahora lo corrijo. Son dos preguntas bastante complicadas. Sin embargo, el apóstol Pablo, allí en Filipenses 1:21, dio una respuesta también impresionante. Y dijo así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y respondió plenamente esas dos incógnitas, esas dos preguntas tan difíciles de hacerse y que yo me he hecho y he revisado en mi vida muchas veces en toda esta semana que he estado preparando esta reflexión. ¿Por qué el apóstol Pablo podía hacer esas afirmaciones, esas respuestas tan categóricas a esas dos complicadas preguntas? Para tratar de responder esto vamos a hacerlo a través de las Escrituras, que también seguro nos van a ayudar a ver qué tenemos que hacer nosotros para poder afirmar lo mismo. Comencemos por la primera afirmación. Nuestro vivir es Cristo cuando mostramos el anhelo de glorificar a Jesucristo en todo lo que hacemos y de que los otros hermanos en la fe hagan lo mismo. Allí en Filipenses 1:20, Pablo dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cuando Pablo escribió esta maravillosa epístola a los filipenses, estaba preso en Roma. Estaba esperando el resultado del juicio que le hicieran. No sabía si el juicio iba a ser condenatorio e iba a morir, o si iba a ser absolutorio e iba a vivir. Pero sí pudo afirmar, con todo ese gran testimonio que venía dando con su vida misma y el trabajo que venía realizando, que ocurriera cualquiera de estas dos cosas en su vida, Cristo iba a ser glorificado. ¿Podemos afirmar también nosotros eso? También dijo allí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él, sabiendo el sacrificio, comprendiendo plenamente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por él y por todos nosotros, decía que él estaba contento con todos los padecimientos que estaba sufriendo y se sentía con Cristo justamente crucificado. Para él era un gozo, y lo expresó también en esa maravillosa carta que
que yo les sugiero volvérsela a leer. Seguro que muchos la han leído varias veces, pero esos 4 capítulos realmente son maravillosos. Él se sentía en esos sacrificios, en sus cárceles, en sus prisiones, en todo lo que sabemos que pasó, juntamente con Cristo crucificado, porque él tenía una vida consagrada a que Cristo fuera glorificado en todo lo que hacía. Allí en Filipenses 1, 12 al 15, podemos ver que, hablándole a la iglesia, le dijo: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todo lo demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Él estaba gozoso de que su padecimiento, su sufrimiento, su encarcelamiento allí en la misma capital del imperio poderoso de la época, había permitido que fuera conocido allí en palacio y por todos que él estaba preso a causa de Cristo, que él estaba sufriendo a causa de Cristo, porque eso permitía que allí también todos supieran y se enteraran, supieran del Evangelio. Y de hecho, ya en ese entonces, cuando escribe esta carta, había personas convertidas en el palacio. ¿Cómo lo sabemos? Porque él termina esa misma carta, diciendo: los santos, los hermanos del palacio os saludan. Había ya personas convertidas dentro del corazón, dentro donde se gestaba el dominio del imperio romano. La palabra se estaba extendiendo. Todo lo que él hacía, hasta esa prisión, lo hacía para glorificar a Cristo. Pero él también quiso dejar claro en esta carta que eso no era una cosa solo de él. Y le escribió a ellos diciendo, allí en Filipenses 1, 27 al 29, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Le está diciendo, eso no es solo un privilegio mío. Ustedes, Iglesia de Cristo, tienen el privilegio, como tengo yo, de no solo ser salvos por Él, de no solo creer en Él, sino también de padecer a causa de Él. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Como Pablo realmente amaba a la iglesia y cómo, inspirado por el Espíritu Santo, decía estas cosas, les decía estas cosas maravillosas. Y fíjense que decía que en un mismo espíritu y además sin ningún temor, que no podía dejarnos amedrentar por ninguna cosa, por dura que pudiera pasar a causa del Evangelio. Eso ocurría en esos primeros años, en esa iglesia creciente, en esa iglesia primitiva. Pero hoy ¿qué sucede en el mundo? Yo le pido a mi hermana que ponga la imagen que he querido traerles hoy. Esa imagen que están viendo son 11 cristianos que fueron capturados por una organización terrorista. Los que están evidentemente arrodillados delante. Sus captores, sus verdugos, tenían cada uno un puñal y lo pusieron aquí en el cuello y le dijeron, nieguen a Jesucristo, si no van a ser decapitados. Comenzaron por el primero y él dio la gloria a Dios y lo decapitaron para que los otros oyeran sus estertores de agonía. Y así fueron uno a uno y uno a uno fueron dándole la gloria al que tiene toda la gloria, al que ellos sabían que ya les tenía preparado las mansiones celestiales y que tenían una vida eterna segura con Él.
Porque esta vida, hermanos y hermanas y amigos y amigas, es un punto. Esta vida del ser humano, este tiempo de vida del planeta es un punto en la eternidad. Solamente un punto. Imagínense ir ahí a la playa de Puerto Sagunto y coger un granito de arena con respecto a todo eso. Todavía es mucho ese granito con respecto comparado a esta vida con la eternidad. Y ellos, con sus vidas, haciendo ese sacrificio duro, oyendo lo que pasaba con sus compañeros, glorificaron a Cristo. Glorificaron a Cristo. Eso pasa hoy en nuestros días. Eso pasa hoy en nuestros días. ¿Y qué decir de esos misioneros y hermanos que en alrededor de 50 países del mundo cada día son perseguidos, vituperados, humillados, encarcelados, metidos en campos de concentración, muriendo a veces de muerte violenta, a veces de hambre, como es el caso de Corea del Norte, donde se sabe poco, pero hay algunas personas que han podido escapar, algunos hermanos que han podido escapar. Y se sabe que tienen campos de concentración en las montañas, con cárceles que tienen celdas diseñadas para 20 personas y tienen ahí 50 personas, 45 personas. Para acostarse a dormir casi no caben, tienen que poner los pies uno en la cabeza del otro y el otro en la del otro para tratar de caber ahí. Imagínense cuando enferman, cómo se transmiten las enfermedades, porque están ahí cuerpo a cuerpo, con una mala atención o casi nula atención médica. Una hermana que pudo escapar decía que a veces eran tantos los cadáveres que no les daba tiempo a enterrarlos y estaban tirados días ahí, allá en las montañas de Corea del Norte, que tiene el país número 1 en la persecución al Evangelio en el mundo, pero no es el único. Y hay hermanos y hermanas que es seguro que su vivir es Cristo, que están dispuestos a dar su vida y todo lo que tienen por Cristo, porque saben que es muchísimo mejor. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros aquí? Aquí en Sagunto, aquí en el Push de Santa María, aquí en todos estos lugares. No tenemos esa persecución, podemos predicar el Evangelio, no tenemos esas situaciones tan difíciles. Podemos mostrar con nuestro comportamiento cada día que nuestro vivir es Cristo. Lo podemos hacer en las condiciones nuestras actualmente. Miren, he conocido a un joven, gracias a Isa y Pepe, a un joven que está viniendo a la iglesia, que trabaja en Catarroja, en la construcción. Se va todos los días a las 5 de la mañana y regresa a las 7 de la noche. ¿Qué creen que tiene deseo de hacer ese joven cuando llega a su casa? Bañarse, comer y quizás saludar a la esposa que está interna en una casa, están en una casa interna donde cuidan a alguien, y dormir porque se tiene que levantar a las 5 del otro día. ¿Puede ese joven honrar? Yo me preguntaba, porque lo conocí, hablé con él, me narró su situación y pude ver que sí, que él puede mostrar que su vivir es Cristo, porque está en una obra donde hay numerosos obreros, y donde hay numerosos obreros y se está construyendo, hay numerosos problemas, y hay numerosas necesidades, y hay personas que necesitan, y hay lugares donde hay que traer la paz, donde cuando surge un problema, una discusión, porque un error, hay alguien que puede hablar con amor. Hay tantas cosas que se pueden hacer, pero además él llega y lee la palabra de Dios. Y él viene los domingos. Estaba viniendo, cogiendo el tren y ómnibus y cosas. Ese día que tiene para descansar, para recuperar fuerza, estaba viniendo aquí. Se puede. Como hace Rafa en su trabajo, o como hacen muchos hermanos y hermanas en su labor. Allí, aunque sea, estaba viendo una hermana en estos días que arregla uñas y cosas de esas y estaba dando testimonio continuamente y no se sabía si estaba más interesada en las cremas y en las cosas que en hablarle del Evangelio a la persona que le estaba explicando el valor de las cremas. ¡Qué maravilla!
Y un hermano, que yo llegué y lo veía tan callado, tan tímido, que yo trataba de acercarme y decía, ¿cómo lo saludo? Pero nada, iba allí y buscaba la manera y le daba la mano, y él la daba con confusión, pero no hablaba casi nada. Yo trataba de cruzar una palabra y decía sí o no, y hoy ese hermano me abraza y lo abrazo. Ha cambiado mucho Pero yo que pensaba que no hablaba, fui a su casa con Mateo, el esposo de nuestra hija, y estábamos el esposo de nuestra hija, Nora y yo, y estuvo, no sé si 2 horas, dando testimonio de la respuesta que le ha dado el Señor a las oraciones, de las situaciones que se han presentado en su familia. Su esposa era la que estaba por el otro lado con nuestra hija, también dando testimonio. Se puede en cualquier situación, todo lo que hagamos, honrar a Cristo, dar la gloria a Cristo. Y eso permite que podamos, que nuestro vivir, actuar así, permite que nuestro vivir sea Cristo. Decía San Francisco de Asís a sus discípulos que querían predicar el Evangelio, le decía, salgan a las calles y prediquen todo el tiempo, y si es necesario, usen palabras también. Me parece un hermoso mensaje. Nosotros predicamos más con nuestro cuerpo, con nuestras acciones, con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos, cómo miramos, cómo atendemos a la gente, que con las mismas palabras, que si son necesarias también debemos decirlas. En segunda instancia, hermanos y hermanas y amigos y amigas, nuestro vivir es Cristo cuando servimos a la iglesia con total entrega para la gloria de Dios. La iglesia, todas estas personas que están aquí, son el cuerpo de Cristo en este lugar. Nuestra deber, nuestro sentir, nuestra entrega debe ser también a ella, como hizo Cristo, como hizo Cristo. Pablo decía allí en Filipenses 1, 22 al 24, 22 y 24, decía, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo estaba convencido que en ese momento de su vida, o en cualquier momento de su vida, era mejor morir para estar con Cristo, para estar allá en la eternidad. Pero él decía que como era necesario para la iglesia, como todavía lo necesitaba, como todavía él tenía que servir, como estaba entregado a la iglesia, tenía que seguir con vida hasta que fuera llamado allá. Así debe ser también como pensamos nosotros. Decía en Filipenses 1:30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, le decía a la iglesia, le decía, ustedes como iglesia filipense también tienen ese conflicto. Para ustedes también es mejor partir y estar con él allá, pero es necesario que estén aquí por amor a la iglesia, por amor a las almas, porque hay que predicar el Evangelio, porque hay gente que se está perdiendo y necesitan la consagración nuestra al trabajo de la iglesia, de todo lo que tenemos. Decía también Pablo en 1 Corintios 11:1, también a esa iglesia, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cristo es el referente. Cristo fue encarcelado, fue golpeado, fue clavado en una cruz, fue puesto una corona de espina en su frente, fue atravesado por una lanza en un costado. Cuando tenía sed le dieron vinagre, estaba agonizante, sufriendo, siendo Dios, a causa del amor a nosotros que somos su iglesia. Cristo dijo que tenemos que amar a nuestras esposas como Él amó a la iglesia, que Dios fue capaz de dar su vida por ella. Cristo es el referente. Y por eso Pablo decía, como él seguía a Cristo, como él estaba consagrado, decía, haced lo que hago yo, porque yo hago lo que hizo Cristo. En tercera instancia,
podemos decir que nuestro vivir es Cristo cuando nos servimos unos a otros con amor. En Juan 13:35 Jesús le dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es la carta de identidad de cada uno de nosotros. Nos pueden conocer, todos pueden conocer que somos de Cristo por el amor que mostremos en nuestras vidas por todos nuestros semejantes, incluidos nuestros enemigos. Incluidos nuestros enemigos. Y también decía en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando hagáis algo para alguien, para un semejante, para el prójimo, no lo hagas como para un ser humano cualquiera. Hazlo como si fuera para el propio Dios. Así quería Dios que sirvamos. Así quiere Dios que sirvamos a las personas, unos a otros, los hermanos, con ese amor, con esa entrega, con esa sinceridad, con esa verdad, pero también a todos los que están, con los cuales estemos en contacto nosotros. Y dijo en Gálatas 6:10, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Servir es una oportunidad. Si tenemos oportunidad, hagamos bien, sirvamos a todos y por supuesto, priorizadamente a los que formamos parte de un mismo cuerpo, a los que somos miembros los unos de los otros, a los que cuando uno le duele algo, nos tiene que doler. Y cuando uno se alegra, uno de parte de su cuerpo se alegra, nos tenemos que alegrar, porque somos miembros de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así podemos realmente demostrar o mostrar que Cristo vive en nosotros, que nuestro vivir es Cristo. Así podemos demostrar, podemos ser hallados en Él, como dice la canción que tanto cantamos acá. En cuarto lugar, y tratando de no ser totalmente exhaustivos también por el tiempo, como siempre digo, que nuestro vivir es Cristo debe ser evidente en nuestras vidas, donde quiera que estemos, en todo lo que hagamos, hablemos o no hablemos, estemos en la iglesia o estemos en el hogar con nuestra esposa o con nuestro esposo, con nuestras hijas, con nuestros hijos, tienen que ver en nosotros a Cristo. Y cuando hagamos esto, querrán venir, querrán saber por qué somos así. Cuando vean ese corazón limpio con el cual tratamos a nuestro prójimo, vendrán a nosotros y buscarán de Dios, porque la gente necesita ser así. La gente, una gran cantidad de las personas necesitan ayuda, pero se pueden sentir también bien ayudando a otros. Es una necesidad del ser humano. Nosotros hemos creado a imagen y semejanza de Dios. Y el amor es una de las características que nos asemeja a nuestro Creador. Pero veamos también la segunda afirmación que él hizo, la segunda respuesta a esas dos preguntas que hemos puesto como título. Aunque Pablo halló gozo en sus aflicciones porque habían fortalecido exponencialmente su fe y le permitieron servir como fuerte testigo de Cristo, afirmó con absoluta convicción que para él el morir es ganancia. Para él el morir, ¿conocen a muchas personas que afirmen por ahí que morir es ganancia? ¿Podemos nosotros afirmar eso? Vamos a ver también a través de las Escrituras por qué Pablo podía afirmar eso y si nosotros podemos afirmarlo también o no. Dice Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, él estaba que tenía que tomar una decisión.
estos versículos se continúan unos a otros de los que he mencionado. Y él estaba seguro de que estar con Cristo era muchísimo mejor. Como es evidente, estar directamente allí, de frente a frente con el Señor, estando junto a Él y junto con los millones y millones de hermanas y hermanos que a lo largo de la historia han muerto después de haber aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Allí Pablo conocía, yo creo, como nadie a dónde iba. ¿Recuerdan que Pablo fue llevado al tercer cielo? ¿Qué dijo después que fue llevado allí? Dice, pude ver cosas tan inefables que no había palabras humanas para poderla describir. Él sabía que ese lugar donde está Dios, donde vamos a estar con Él, es tan maravilloso que es una maravilla solo por estar cerca de Dios y de todos nuestros hermanos en Cristo. Pero Dios, que es un Dios creador, es maravilla lo que ha creado para su pueblo allí. Para su pueblo allí. Por eso los problemas temporales que pasamos aquí no tienen comparación con la gloria venidera que nos espera en su reino de gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerden ya que Pablo en Romanos 7, 24, mucho antes de esto, ya había dicho, se había quejado en una carta a los romanos y había dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la ley de la carne, mas con la carne a la ley del pecado. Él se quejaba y él creía que era mejor estar allí. La muerte nunca puede ser una pérdida para el cristiano. Nunca puede ser una pérdida. Además de toda la ventaja de estar directamente con Dios, nosotros, ¿qué dejamos acá? Dejamos una batalla con el pecado continua aún cuando somos cristianos. Dejamos la enfermedad, que ya allí no tendrá lugar. Dejamos el dolor, dejamos la angustia, la tristeza, las traiciones, las decepciones, todo tipo de enfermedad, todo eso queda atrás y no será nunca más cuando estemos allí en su reino de gloria. Eso nos espera y eso Pablo afirmaba. Pero él decía también en 2 Corintios 5, 6 al 8, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Él está diciéndole que nosotros podemos estar confiados siempre, podamos estar tranquilos, porque sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde han ido los nuestros que han muerto en Cristo. Sabemos dónde están y que los vamos a volver a encontrar en unas condiciones muy superiores a las que compartimos con ellos aquí. Pero dijo también en 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros, hermanos? ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza a los cuales el apóstol Pablo se está refiriendo aquí? Aquellos que aún están en sus delitos y pecados y no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. No se han arrepentido de esos delitos y esos pecados y no han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Esos no tienen esperanza. No tienen esperanza. La muerte llega a nosotros en cualquier momento. Tenemos una amiga en los Estados Unidos, Nora y yo, que mandaba hace unos días una foto con su esposo, feliz y contenta, y la gente le felicitaba. ¡Qué amor, qué linda pareja! Mandaban fotos en diversos lugares en los Estados Unidos, en la Florida. Y un día o dos después de esa foto, llegó la noticia de que había muerto el esposo. Inesperadamente, joven,
Estamos hablando de personas jóvenes, un poquito más jóvenes que Pedro y yo, bastante más jóvenes que Pedro y yo, que somos jóvenes. Pero había muerto. Así es la vida, hermano. No podemos estar bajo ese riesgo, porque ¿cómo será? Ya describimos cómo será para nosotros cuando estemos allá, pero ¿cómo dice la palabra que será para los que no han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador? Hay muchas expresiones. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes, que estarán en las tinieblas de afuera, en el lago ardiente de fuego, que estarán separados de Dios, que es la cosa más dura que puede haber en el mundo. Yo me imagino que la sensación de vacío más grande que puede haber es estar separado eternamente de Dios, sin ninguna esperanza de volver a tenerlo. Eso le espera. Pero hay una buena noticia para todos ellos. Sí, amigo y amiga que nos escucha y que aún no has decidido por Cristo. Él te ama. Él murió por ti y por cada uno de los que aún no han decidido abrirle su corazón y recibirlo y sentir esa maravillosa transformación que ocurre cuando tenemos un encuentro con Él. No lo dejes para mañana, porque no tienes seguridad de que mañana todavía estés vivo. Acéptalo ahora, porque Él te busca, Él te ama, Él quiere tener ese encuentro contigo. Él toca las puertas de tu corazón, está ahí al alcance de una oración, porque nos ama y no quiere que ninguno vaya a la perdición. Esta es una oportunidad hermosa para ti. Su palabra te lo está diciendo, su palabra es verdad. Jesús te ama. Jesús te ama. Nos despedimos de las redes, no sin antes recordarles que el próximo domingo a las 11 de la mañana tenemos un maravilloso encuentro aquí, como el de todos los domingos, pero será muy hermoso, no te lo pierdas. Y recordarles a todos y a todas que son muy importantes para Dios.